Good night, everybody. This is our sixth video conference, and tonight I prepared for you a presentation using a type of exercises that are included in our National Saber Pro tests. Okay. With this type of exercise, I want to practice and review the different modal verbs we have studied along this week. So let's get started. I am going to share my presentation so that all of you can see it. Give me a moment so that I can share it with you. Okay, so right now you must be watching the presentation I prepared for you. So as I said before, it is a type of exercise that you have to do during our national tests that are called Pruebas Saber Pro, right? But in this case, we are going to review the uses of modal verbs. So here we have read the text. In this case, the text is assigned. En este caso, el texto es una señal, right? A kind of aviso. So, parking bond fines up to $1,000. So, what does it say? Here we have three different options. You must park here. You might park here. You mustn't park here. Here, aquí estamos revisando modal verb must, mustn't, y might. So, which one is the correct? It is C. You mustn't park here, right? No debe parquear aquí. Es una prohibición. Recuerden que el verbo modal must, cuando se usa en negativo mustn't, expresa prohibitions, prohibiciones. Dice parking bond. Parking bond. Bond es prohibido. Prohibido parquear. Fines up to 1,000. Multas hasta de $1,000. Right? So let's check another. Read the sign. What does it say? Mind your head. So here we have the options. You must be careful. You should be careful. You shouldn't be careful. Okay, so the correct option is B. You should be careful. Should. El verbo modal should lo utilizamos para expresar sugerencias, right? Consejos. En este caso, mind your head. Ten cuidado con tu cabeza. Mind your head. You should be careful, right? Debes tener cuidado. Well, deberías in Spanish. Let's continue. Read the sign. What does it say? Read the sign. What does it say? Drugstore open 24 hours a day. So what is the correct letter? A, you can buy medicine at any time. B, you couldn't buy medicine at midnight. C, you should buy medicine at night. So the correct is A, you can buy medicine at any time. Of course, it is 24 hours a day. Entonces aquí estamos utilizando el verbo modal can para hablar de posibilidad. Entonces yo puedo comprar medicina a cualquier hora, es posible hacerlo. ¿Por qué? Porque está abierto a las 24 horas. Again, read the sign. What does it say? Let's check the options. Police notice, closed road. A, you must drive this way. B, you mustn't drive this way. C, you don't have to drive this way. The correct is B. You mustn't drive this way. You mustn't drive.
Nuevamente tenemos una prohibición con el verbo modal mustn't. Mustn't. No puede conducir por esta vía. ¿Por qué es una prohibición? Porque el mensaje dice que es una orden policial, camino cerrado. Orden policial. Right. Okay. Let's check another. Danger, eyes on road. So the options. You mustn't drive here. You should drive carefully. You might drive carefully. Okay, correct is B. You should drive carefully. Should drive. Deberías conducir. Should lo utilizamos para expresar sugerencias o recomendaciones. Bueno, que sugerencias y recomendaciones son similares. Consejos. Right? El aviso nos dice danger, peligro, eyes on road, hielo sobre la vía. Entonces es una recomendación el conducir con cuidado. You should drive carefully. Okay? Job agency, we have the best job for you. So the options A, you should look for a job. B, you should have to find a job for you. C, you should find a job for you. You could find a job for you. So the correct C, you could find a job for you. Could es el pasado del verbo modal can, right? Así que el uso es el mismo, solamente que en el pasado. Could expresa posibilidad. En este mensaje, job agency, agencia de empleos, we have the best job for you, tenemos el mejor empleo para ti, pues me está dando una posibilidad. Es posible que yo pueda encontrar un trabajo para mí. Okay, elevator out of service. The options we have here, you mustn't use the stairs. You have to use the stairs. You shouldn't use the elevator. So what might be the correct one? Correct, B. You have to use the stairs. You have to. Recuerden, have to expresa una obligación. Have to es utilizado para expresar obligaciones. Elevator out of service. Elevador, perdón, ascensor fuera de servicio. Ahí no hay más que obligatoriamente usar las escaleras. Okay. Here we have the options. A, in the evening, children can't come in. B, in the evening, children may swim here. C, in the evening, children could come in. Okay, so the correct one, in the evening, children can't come in, right? Can't, si can en afirmación se utiliza para dar permiso, can't en negación es para negar permiso, right? Entonces aquí cuando nos dan los tiempos, adult swimming only, solamente nadan adultos, pues es obviamente que no le dan permiso a los niños. ¿Por qué no se puede may? May expresa una posibilidad y está en afirmativo y could expresa posibilidad ya que está en afirmativo. El único que expresa una no permiso o no posibilidad es el verbo can't en negación. Okay, Pat's Pizza open 12 noon till late, 7 days a week. Options. You might eat breakfast here. You can buy food here on Sunday. You should buy food here. The correct B. You can buy food here on Sunday. Puedes comprar comida los domingos. Exacto. Dicen open 12 noon till late.
Ajá, desde las 12 al mediodía hasta tarde, los 7 días de la semana, es decir, que el domingo también se incluye, right? ¿Por qué no puede ser la A? Porque está hablando de desayuno y resulta que hable a partir del mediodía. ¿Por qué no puede ser la C? Porque es una sugerencia o recomendación, you should buy food, y el aviso no nos está sugiriendo, nos está informando los tiempos y horas de servicio. No smoking section. A, you shouldn't smoke here. B, you mustn't smoke here. C, you don't have to smoke here. Aquí vemos tres verbos modales en negativo. Shouldn't, mustn't, don't have. The correct B, you mustn't smoke here. Recuerden, mustn't es utilizado para prohibiciones. Shouldn't es para una no buena idea, es decir, cuando yo le aconsejo a alguien no hacer algo. Y don't have to es cuando expreso una no necesidad, porque está en negativo. Resulta que cuando me dicen que no hay sección de fumadores, pues es simplemente porque está prohibido fumar. No hay una sección. Por ejemplo, esto lo podemos encontrar en un restaurante. Read the sign, what does it say? We do not take checks or credit cards. A, you shouldn't pay with cash. B, you have to pay with cash. C, you might pay with cash. The correct is B. You have to pay with cash. Recuerden, have to es para una obligación. Cuando a mí me dicen o encuentro una señalización donde me dicen we do not take credit checks or credit cards, no aceptamos ni cheques ni tarjetas de crédito, pues me obligan a qué? A pagar en efectivo. You have to. Have to es para obligaciones. Tener que, decimos en Colombia. Okay. Film matinee, adults $20, children's for free. Sorry, children for free. So A, adults have to pay to get in the cinema. B, children must pay to get in the cinema. C, adults should pay here. The correct A, adults have to pay to get in the cinema. En este aviso vemos una obligatoriedad y es la de pagar para entrar. ¿Quiénes? Los adultos únicamente. Right? Están hablando de algo obligatorio que es pagar. No están recomendando o sugiriendo, por eso no podemos utilizar la C, que es adults should pay here, porque should es utilizado para recomendaciones. Okay? Read the sign. What does it say? Telephone for customers use only. So here we have the options. A, customers can't make calls. B, people have to buy to make calls. C, customers need to make calls. Aquí vemos tres modales, can't, have to y need. The correct B, people have to buy to make calls. Have to es utilizado para obligación. El teléfono es únicamente para clientes. ¿Cuándo soy cliente? Cuando compro algo. People have to buy. La gente tiene que comprar para hacer llamadas. Right? La A me está negando todo lo de la información del aviso porque me dice que los clientes no pueden hacer llamadas. Y la C me dice es algo que necesitan. Los clientes necesitan hacer llamadas, pero no todos necesitan. Solamente es sobre el uso del teléfono. Quienes pueden y quienes no. Okay. Soup plus salad, $5. Other meals, $20. So, A, you might eat and save money here. B, you shouldn't eat here. It's expensive. C, you must ask for soup and salad. So, A, you might eat, sorry, I forgot there.
A, you might eat and save money here. Aquí en la respuesta azul olvidé el verbo eat, pero la opción A es correcta. You might eat and save money here. Might expresa posibilidad. Es posible comer y ahorrar dinero aquí. ¿Por qué? Pues porque puedes comer, sea ya sopa de ensalada o otras comidas y el valor. Puedes ahorrar si tomas solamente sopa y ensalada. No ball games on grass. Options. You can play football here. You should play volleyball here. You mustn't play football here. ¿Ok? La correcta es la que expresa una prohibición. You mustn't play football here. Porque en el aviso nos dice que no juegos de bola, perdón, de balón sobre el césped. ¿Ok? Delays possible. You may be late. You can't be late. You should be late. The correct, you may be late. Possible, well, el mismo aviso nos lo dice. Posibles retrasos, possible, nos está hablando de posibilidad. Resulta que el verbo modal may expresa posibilidad. Can expresa posibilidad, pero resulta que aquí está en negativo, entonces estaría expresando lo contrario, una no posibilidad. Y should expresa es una sugerencia o consejo. La única opción correcta, la que está expresando posibilidad. You may be late. Bridge closed to traffic. High wind. You can drive here. You don't have to drive here today. You mustn't drive here today. There is only one possible that is correct. Sí, you mustn't drive here today. La prohibición, mustn't. You mustn't drive. No debe conducir aquí hoy. ¿Por qué no me serviría la B, por ejemplo? You don't have to. El verbo en negativo don't have to me expresa que no es necesario. Así se puede entender en el español la traducción. No es necesario que conduzcas aquí. Por lo cual no es realmente lo que me está expresando la señalización. Porque me dice bridge closed to traffic. Puente cerrado al tráfico, high wind. Por vientos fuertes. Okay, so this is it, guys. I hope you have practiced and reviewed some of the modal verbs we have studied along this week. And if you have any question related to modal verbs, you can ask me and we can have another session to explore a little bit more about this topic, right? Si ustedes desean que podamos revisar un poco más el tema de verbos modales o de los diferentes usos de ellos o cómo entenderlos y diferenciarlos, etcétera, pueden solicitar otra videoclase referente a esto. Si hay algún otro tema que ustedes quieran que revisemos y aclaremos, pueden también proponerlo. O si quieren ustedes de pronto que hagamos algo diferente a temas gramaticales, sino como hoy, que los quise presentar a través de uno de los tipos de preguntas que aparecen en exámenes internacionales, al igual que en algunas de las pruebas Saber Pro nacionales, me mencionan o me sugieren uno de los temas que quieran trabajar o que quieran explorar y podemos realizar una videoconferencia con ese tema. Entre más sugerencias, más opciones. Hasta el momento, esta semana no recibí ninguna sugerencia, por eso traté de proponer un tema gramatical, pero revisarlo de una forma. So, I hope to see you next video class. Espero verlos en una próxima video clase. This is all for now. Thank you very much and goodbye and good night. Gracias y buenas noches.